Oye, Joseph, querido, estamos un día más aquí en el podcast, en nuestra zona de confort. Cumplimos, Nuestra zona de cum- confort. cumplimos que íbamos a hacer un podcast, un capítulo hasta por lo menos una semana y media más o menos dijimos. Sí, hasta 2 semanas nos dimos, pero bueno, Sí, estamos bien. estamos dentro del Así que, rango. bueno. Oye, amigos míos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este tu podcast de aviación llamado Volando Bajo. El día de hoy me acompaña el mismo weón de siempre, eh, Lo piloto, siento. 97 años de experiencia en la aviación, su primer vuelo solo en 1916. Después de los hermanos Wright, Después de los hermanos Wright, sí, fue justo después. Como siempre he dicho, tiene más horas de vuelo invertido que derecho. Con usted, mi amigo personal, Joseph Suez. ¡yujú! Oye, me gustó esta modalidad Qué de... modernidad, Sí, weón. güey. Un avance que tuvo, un upgrade que tuvo Carlos para que todos sepan que Lo, estamos en preparación. lo mandamos a estudiar. Lo mandamos a estudiar, Sí. sí. Bueno, para seguir con este excelente podcast, queridos amigos, tengo a mi lado al mejor decoración de interiores, No hiciste la tarea. ahí, decorador de interiores profesional, preparador de eventos de cumpleaños de niño para que todos puedan contactarlo cuando tengan alguna solicitud. Está Le muy vamos a bien. mostrar los productos que prepara mi querido amigo. Ya, preséntame, weón, de la vez por todas. Pilotazo, instructor, Cristóbal Elgueta Vidakovic. ¿Lo dije bien? Bien, Sí, muy estoy aprendiendo cada bien. vez Ya más, aprendiste, weón. weón, cuál es mi nombre después de tantos años de amistad. Sí. Oye, amigos míos, hoy día tenemos un programa muy, muy, pero muy entretenido, muy interesante sobre todo. Vamos a tocar varios temas que están hoy día en boca, sobre todo en las líneas aéreas, sobre un campo que va avanzando cada vez más a pasos agigantados dentro de la aviación, tanto privada, línea aérea, a los pichones que están empezando. Y para eso tenemos una invitada muy, muy, pero muy especial que te voy a dar el pase a ti para que la presentes. Si queremos darle la bienvenida a nuestro podcast a Paz Harman. Yo sé que muchos en la aviación la conocen porque el trabajo que hace es espectacular respecto a la psicología aeronáutica. Y para poder saber un poquito más de esto, le vamos a dar el pase aquí a La Paz. Muy bienvenida. Gracias, gracias. Oye, muy contenta de estar en este capítulo con ustedes, agradecerles enormemente la oportunidad de que una psicóloga chilena esté acá bueno, en este gran programa, así que feliz de ser parte de esta comunidad. Eso. Pues eso, bienvenida Paz. Aquí, bueno, vamos a conversar muchas cosas porque para muchos, no es que sea un tabú, pero no, un tema muy conocido en el mundo aeronáutico. Son pocos los valientes como tú que incursionan en este mundo de la psicología aeronáutica, ¿Mm? que dan un plus en el safety enorme. Claro. Así que, pero para comenzar con esto, queríamos saber cómo llegaste al mundo de la psicología. Uf, mira, gran historia, Joseph. Mira, yo nunca he contado un poco más mi vida personal, así que primera vez que voy a contar algo. Exclusiva, señores. Una Teníamos la ex- Exclusiva. exclusiva, lo logramos. Generalmente yo estoy exponiendo los temas, por supuesto, que tienen que ver con aeronáutica, pero pocas veces hablo de mí. Así que esta va a ser la primera vez. Mira, yo llego al mundo de la psicología, siendo súper sincera, yo quería ser tripulante de cabina. En esos años, hace muchos años atrás. Así que yo quería ser tripulante de cabina, me encantaba viajar, y obviamente en esos años, bueno, mis papás que son bien estructurados, a la antigua, me dijeron, oye, tienes que hacer algo que, un título, así que yo dije, bueno, ¿qué estudio? No me gustan las matemáticas, aparte Ujú. no, cero opción, o sea, Como mucho varios. defecto con las matemáticas. Y yo dije, ¿qué puede ser algo que se enfoque un poco con el ayudar? Siempre me ha gustado el servicio, el ayudar, y ahí nace un poquito el estudiar psicología. Pero en un principio siempre quise ser tripulante de cabina. Entonces, bueno, me meto a la universidad con 17 años, igual era bien inmadura, porque efectivamente no por un tema de rebeldía, sino más bien porque todavía no sabía mucho lo que quería. Y bueno, y parte ya mi carrera y termino mi carrera a los 22 años, súper temprano. ¿Cachai? O sea, no Súper me eché joven. ningún Mm. ramo, nada.
Y ya a los 22 años termino la carrera y mi papá lo destinan a Europa y ahí me quedo unos meses con él. Y luego de eso ya mi papá, que bueno, era parte de una institución militar, ahí por supuesto se necesitaba una psicóloga. Y yo dije, qué raro, porque yo siempre antes era como con las instituciones militares, era como algo un poco extraño. Entonces yo dije, ya, voy a intentar, ¿te fijas? Y llego a una institución militar y sé que desde ahí en adelante, mira, Me encantó. me encantó todo lo que tiene que ver con la aviación. Y aparte, más que el tema de que me entrenaran en sí, yo siempre he sido bien autodidacta. Me gusta mucho yo aprender y efectivamente empecé a pagarme cursos, seminarios, especialmente en Brasil, que ahí en Brasil está el Instituto de Psicología Aeronáutica, la IPA. Fui muchas veces a Brasil y efectivamente también me pagué muchos diplomados y ahí partió un poquito mi carrera, ¿te fijas? Institución militar y bueno, actualmente yo tengo ahora mi empresa, que es Psicoaeronáutica Chile, donde asesoro en grandes empresas a nivel nacional y bueno, hago mucha asesoría y muchas historias que contar también. Les queremos aprovechar de presentar al nuevo auspiciador del podcast, ¿ah? Totalmente, totalmente. Psicoaeronáutica Chile, por supuesto. Ahí Eso. estamos. Oye, Ahí está. bueno, una mujer con grandes estudios, ya con años en este campo, y me gustaría hacerte una pregunta porque dentro de los que eh, volamos en línea aérea hace harto tiempo y todo, y que tuvimos el placer de pasar por un proceso de selección, ¿Ya? siempre el área más crítica en la postulación, por lo menos en la época en la que postulé yo, era la parte psicológica. Por no decir corta cabeza. Por no decir corta cabeza, no quería decirlo, pero gracias. Contraria da eso. El corte cabeza siempre era el Mm. psicológico, porque el resto básicamente dependía de ti. Claro, uno Entonces, estudiaba para los exámenes, qué sé claro, yo. claro. Y yo me acuerdo, claro, en esos años todavía no, estaba empezando a agarrar mucha fuerza todo el tema de factores humanos, CRM y todo esto. Claro, Para los chiquillos que están próximos a postular, que están ya terminando su carrera y todo, donde hoy día vivimos en un mundo que sufre mucha ansiedad y todo, yo creo claro. que el paso de la prueba psicológica es lo que más les va a generar ansiedad. En base a tu experiencia, ¿qué les puedes recomendar a estos pichones que están próximos a postular, que no tienen un manejo completo de la ansiedad, que no sé, no pueden dormir? No sé. Súper. En base a tu experiencia, a tu Súper expertise. pregunta. Oye, muy buena pregunta, Cristóbal, porque efectivamente, mira, dentro de las asesorías que yo hago, me he dado cuenta que a partir que jóvenes que son todavía personas un poco inmaduras, terminan estos cursos de vuelo y efectivamente, como tú muy bien dices, el tema del corte del psicológico. Mm. Y se ha visto que el común denominador tiene que ver por dos cosas, la inmadurez y la ansiedad. Y la ansiedad justamente es esta emoción de una sobrepreocupación, donde la atención, por supuesto, se ve perjudicada porque nosotros divagamos mucho. Entonces, si tú no controlas la ansiedad, no puedes atender la operación aérea y eso es una tremenda amenaza. Sí, claro. Por lo mismo, en el área de la psicología se ha visto que el pesquisar científicamente la ansiedad a través también de las entrevistas, y por eso los psicólogos también tienen un rol, pero súper importante en los procesos de selección, que también resguardan la seguridad operacional, pesquisando estos factores, porque estos factores amenazan también justamente la operación de vuelo. Entonces, respecto a los jóvenes, hoy en día se está haciendo mucho en coaching respecto a autoconocimiento. Y me encantaría a través, bueno, del programa que tienen usted y todos, dejar súper claro algo, porque muchos jóvenes cuando llaman por una asesoría, generalmente dicen, oye Paz, tengo entendido que tú preparas para tal línea aérea. Y yo no preparo para esa línea aérea, o sea, yo lo que hago es un trabajo integral que es para cualquier trabajo, donde yo siempre les digo, ustedes a mí me pagan para que ustedes sean exitosos en la vida. Y para ser exitoso en la vida, uno se tiene que conocer. Y para eso, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista narrativo, desde una entrevista, y también el hacer conciencia
de quiénes son ellos. ¿Por qué? Porque uno trabaja bajo la premisa que si tú te conoces, eres capaz de superarte. Y hoy el piloto, para mí, con toda la experiencia que ya llevo, es un deber que esa competencia esté desarrollada. ¿Te Claro, fijas? claro. Así que por la... Sí, porque una de las cosas de las asesorías, por ejemplo, yo postulé y yo tenía 21 años cuando postulé a mi primera línea. Inmaduro y ansioso. Y todavía sigo siendo inmaduro y ansioso. Oye, ¿cuántos años tienes, perdón? 32. Ah, ¿De pero eres verdad? joven. ¿Ah? Súper joven. Em, y me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando fui a dar la prueba psicológica, yo no tomé coach, no tuve preparación absoluta, nada. Fue que, claro, que me sorprendió mucho el que yo llegué sin saber lo que tenía que hacer. Básicamente fui a la fe. Claro, Entonces yo creo que para eso también sirven mucho las preparaciones, en mi punto de vista, las Sí, preparaciones claro. con ustedes, porque te da como una visión de a qué te vas a enfrentar cuando tú vayas para allá, a dar total, tus exámenes y todo. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Y no pasa total. algo muy simple que una vez un amigo me preguntó como qué recomendación puedo tener yo para, por ejemplo, para enfrentar una entrevista. Y es Mm, muy importante lo que tú dices, Paz, porque parte de las cosas tan básicas como poder presentarse uno mismo. Entonces, cuando te mm. dicen, ya, ¿quién es Paz Harman? ¿Quién es Cristóbal? ¿Quién es Joseph? Y uno parte, bueno, soy piloto, tengo 40 casi Muchos. 40 años, 40 más eh, iba. tengo 4.000 horas, estoy casado, estudié safety. Entonces uno empieza a ver, chuta, tengo un desorden en la información propia y quizás no Claro, me quiero expresar bien, no me estoy mostrando realmente quién soy. No sé si tiene que claro. ver con eso también. Sí, No, sí, totalmente, porque al final lo que tú muy bien dices, aquí hay un tema súper importante que quiero que quede como bien claro porque son las grandes dudas de los pilotos. Más que prepararse, porque suena, porque quizás para una empresa es como bien amenazante, es como, ah, viene maqueteado para este Claro. tema. Y no es eso. El tema del autoconocimiento es poder descubrir de alguna forma, oye, mi perro, qué terrible. quiere participar también. Es sesión pet friendly, Sí, ¿ya? Para los totalmente. No, por supuesto. padres, por favor, porque hoy en día yo tengo un hijo perruno. Así que, efectivamente, hoy en día el tema más que maquetearse para una entrevista no es eso. Acá la invitación es hacer un insight de ver cómo están ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú, que bueno, antiguamente se hacía que uno se maqueteaba entre ustedes, generalmente, oye, di que eres esto, di que acá, di que... Pero Entonces, yo creo que alguien con experiencia como la tuya lo cacháis al tiro, ¿no? Y viene total, maqueteado. total, porque de hecho la misma psicóloga, que también hay muchas psicólogas aeronáuticas, o sea, contadas con los dedos, pero excelentes psicólogas aeronáuticas, uno nota automáticamente cuando una persona viene robótica, ¿te fijas? Entonces, por eso la invitación a los jóvenes que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, es el peor método es aprender de una forma tan robótica, porque Claro. uno lo nota. Nosotros somos seres humanos, tenemos inteligencia emocional, acuérdense que las emociones se contagian y especialmente si yo vengo con muy robótico, estoy ansioso y esa ansiedad la proyecto. Entonces, lo que hace un coaching, especialmente en esta área, es poder generar y promover el autoconocimiento sin perder tu esencia, ¿te fijas? Mm, ¿Por qué? Porque si tú estás constantemente, ya tengo que decir esto y esto, entonces al final la ansiedad se vuelve una amenaza para ti en un proceso de evaluación. Claro. claro. Y eso yo creo que es lo que deja un poco las asesorías. Entiendo. Oye, en las últimas dos preguntas que hemos hecho acá con Joseph, hay ¿Ya? nombrado harto el tema del autoconocimiento. Sí. Explícanos por qué es un factor tan determinante y qué herramientas podemos tener o qué herramientas nos entregas tú junto con tu empresa para poder desarrollar eso, pues sí, una habilidad, no sé Es una cómo, competencia. esa Competencia. competencia. Es una competencia. Hoy en día, bajo el modelo de Learmanship, ¿ya? En que primero está la disciplina, el autoconocimiento, habilidades sociales, y en la culmine de esta teoría nos habla que es la toma de decisiones, ¿ya?
Y efectivamente en el autoconocimiento, muy bien digo, la idea es poder cómo tú logras identificar tus fortalezas y tus aspectos a mejorar. Oye, Cristóbal, algo tan básico cuando uno va a una entrevista, típico los pilotos cuando me dicen, oye, me dijeron debilidades, y ahí me quedé bloqueado. Es como, yo debilidades, algunos La pilotos, o típica, sea, Mi debilidad es que no tengo debilidad. no, perdón, ¿qué es que una soy bueno para el debilidad? trabajo, No entiendo el término mucho debilidad, gusto el trabajo. claro. ¿Te fijas? Eh, Entonces la invitación, más que, y de hecho hemos cambiado un poco los conceptos, porque ya debilidad en tu cerebro suena como un warning, ¿te fijas? Entonces un aspecto a mejorar, porque todos tenemos aspecto a mejorar. ¿Y por qué? Porque la inteligencia no es fija. Nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida y la inteligencia también, especialmente, se ha visto, se han hecho estudios que cuando uno empieza un curso vuelo y termina un curso vuelo, la inteligencia, por supuesto, que cambia. Y siempre va cambiando la inteligencia, porque ya es un neuromito decir que la inteligencia, si tú tienes, no sé, un 6 y tanto, desde ahí no puedes más. No, eso es falso. O sea, uno puede ir totalmente fortaleciendo la inteligencia. Por lo mismo, la invitación es a conocerse, porque tú como piloto, como administras tanto el riesgo, si tú no te conoces y llega a pasar algo internamente, eso puede ser un distractor para que tomes una muy buena decisión. Entonces, todo va enlazado y todo está sujeto a este modelo de Learmanship. Perfecto. Oye, dame un segundito. Amigos Sí. nuestros, si es que, voy a aprovechar de decirlo, si no se me va a olvidar. Si les gusta nuestro contenido, si les gusta nuestro capítulo, la información que le damos, por favor síganos, denle me gusta, comenten, es pinchar la huevita que está acá abajo. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Y también quiero aprovechar de decirles que si alguien va a querer o necesita el contacto de Paz, nosotros lo vamos a dejar en nuestras redes sociales y también en la descripción de nuestro capítulo con link directo para que vayan y adquieran esos maravillosos conocimientos y Perfecto. habilidades y competencias Mm. que requieren para los procesos que se les vienen ahora, ahora cuando empiezan a llamar las líneas. Así que eso. Bueno, Eso. una pequeña pausa, disculpa. Ahora sí podemos continuar. Porque siempre se me olvida decir eso y lo digo al final del capítulo, cuando ya nadie nota. Así que eso. Oye, Paz, tengo una pregunta. La ansiedad es considerada como debilidad, ¿cierto? ¿O no A ver, necesariamente? muy buena tu pregunta. Mira, yo que pesquiso mucho, hago mucha pesquisa respecto a la ansiedad, yo te diría que la ansiedad de forma moderada es funcional para ustedes. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? ¿Te mantiene Porque alerta? te Yo creo? mantiene, Total, claro, eso como el estrés, es claro. totalmente. Entonces, si ves una persona, si uno va a pesquisar una persona y tiene una moderada ansiedad, esa ansiedad te hace ser funcional, porque al final uno tiene que estar en modo alerta y estar, ¿qué pasaría si? Todos los que pasaría si, Claro. Somos muy eso que funcionales. ustedes son magíster en funcionalidad. Sí, yo creo que no hay piloto Tengo que no exceso de sea. funcionamientos. Yo creo que no hay piloto que ¿Te no tenga su fijas? grado de Sí, igual ansiedad. es funcional. Sí, Lo pues. no funcional sería que si al piloto afecta, por ejemplo, en su vida, no hay un tema de bienestar. Por ejemplo, ustedes tienen el tema de los turnos de la parte nocturna, entonces cuando los pilotos no logran conciliar el sueño y un montón de otras sintomatologías, que eso ya sería ya algo más crónico, ¿te fijas? Pero una dosis de ansiedad es bueno para el mundo de la aviación. Y Oye, perdón. Dale. no voy a preguntar porque igual es como difícil, bueno, es fácil reconocer un poco la ansiedad, pero ¿hay alguna herramienta que pueda servir para identificar la ansiedad? Mira, bueno, hay varios test psicológicos, ¿ya? Yo ocupo algunos test psicológicos en mis asesorías y automáticamente aparece ese patrón totalmente marcado científicamente. Hay muchos test que se puede ver. Además, la entrevista, que es otra herramienta. Entonces, nosotros científicamente lo podemos ver, pero sí yo lo valido mucho con los test psicológicos. Bueno, y una persona que cuando tú la entrevistas, o sea, y no para de hablar, no Se hace identifica pausa. el toque. eh, no, uno ya conoce inmediatamente eso. Pero sí, la ansiedad es súper importante a todas las personas que nos están escuchando, que hoy en día el mundo aéreo
también nosotros estamos hablando desde la psicología, también hacer pausas saludables, ya especialmente ustedes que están sometidos a mucho estrés. Hoy en día se está conociendo mucho las técnicas de mindfulness. No sé si ustedes han hecho mindfulness. No. No, Ya, pues, vamos a dedicar otro capítulo para hacer eso, mindfulness, entonces, buena. ¿ya? Porque es súper importante hoy en día, porque efectivamente la mente es como existe higiene dental, existe la higiene mental. Entonces hay que cuidar el cerebro, especialmente cuando tenemos muchas demandas académicas, laborales, familiares. Entonces lo que hay que hacer es darle una pausa de 5 minutitos al cerebro. Y con eso, hacerlo todos los días, como ustedes que los pilotos son altamente disciplinados, no les cuesta mucho, pero son 5 minutos diarios, genera, y está más que investigado, que aumenta la concentración porque lo que estás entrenando es la atención y disminuye la ansiedad. Es una técnica súper, súper favorable para este mundo. Y ya hay estudios también. Bueno, eso. Es Está como bueno. cuando uno está estudiando, por ejemplo, para el simulador, preparándose bien y uno está Claro, tan ansioso, nervioso por todo lo que tiene que exacto. leer. Pasáis cosas por alto. Está bueno, Claro. me gusta saber eso. Oye, volvamos un poquito atrás al tema de las postulaciones a las líneas, que eh, dentro del público que nos escucha, un porcentaje importante están en la preparación o están próximos a ya postular a las líneas. ¿En qué momento tú recomiendas que te llamen y te digan, Paz, necesito empezar a prepararme para lo que viene? ¿Con cuánta anticipación? Muy ¿Tenéis? buena tu pregunta, Cristóbal. Muy buena tu pregunta porque mira, aquí hay personas o clubes aéreos que también soy parte, ¿ya? Eh, un proceso ya de autoconocimiento es súper importante partir lo ideal desde el inicio de la carrera. Eso ya sería lo ideal. ¿Para qué? Estamos Para que hablando las del personas curso tengan un escáner de cómo están actualmente y qué brechas tienen que mejorar. Eso es lo bacán. ideal. Las personas que no tienen la oportunidad o no conocen el área de la psicología aeronáutica, porque también tenemos que recordar a las personas que nos están escuchando, que la psicología aeronáutica a ver, está como mal interpretado que, oye, el psicólogo corta cabeza, el verdugo. También estamos los psicólogos que hacemos coaching, que también efectivamente estamos en este mundo de las competencias, ya porque la psicología tiene varias ramas dentro de la aeronáutica. Entonces, obviamente, la psicología clínica descarta psicopatología, que es lógico, para ver que las personas no tengan algún tipo de enfermedad, porque van a tomar decisiones, por supuesto, y con riesgo. Pero también está esta otra área más operacional, que es justamente poder potenciar competencias. Entonces, frente a la pregunta que tú me estás planteando, cuando un joven va próximo a terminar su curso o está empezando un MCC que también me han pedido, ellos hacen ahí un escáner de cómo salieron con la habilitación comercial, ¿ya? Pero es muy importante que si van a postular a algún lado, da lo mismo donde sea, ¿ya? Es importante también hacerlo por lo menos 1 a 2 meses antes. ¿Por qué? Porque recuerden que también la ciencia nos habla que nosotros sí hacemos conciencia de nuestras debilidades y trabajamos esas debilidades con hábitos, a los 20 días se genera una red neuronal de aprendizaje. Entonces, las personas que generalmente están pidiendo, no sé, apoyo unos 4 días antes, que, oye, existe de todos los tipos de clientes, o sea, clientes que me llaman y me dicen, oye, Paz, 5 días antes y hay que estar jueves, viernes, sábado y domingo trabajando. Pero siempre yo les digo que efectivamente lo ideal siempre es de 1 a 2 meses antes. Eso es lo ideal, por un tema más cómo funciona nuestro cerebro y es más efectivo. Claro, ideal mínimo para, Sí, para Claro, poder claro, prepararte. Paz, te estaba claro. escuchando ahora, o por supuesto, pero me saltó la duda que tú mencionas que esto sería ideal hacerlo al comienzo. Estamos hablando de piloto privado por ahí, Wow, piloto porque privado. pensaba que quizá, no sé si tiene que ver con esto, pero me imagino que uno va a tener sus resultados, va a saber más o menos cuáles son sus debilidades para poder mejorar. Y eso Sí, no es bueno también que, por ejemplo, lo conozcan los instructores para saber con qué por tipo supuesto. de...
Te dejé Fui escuchar. yo, perdón, fui yo. Ah, Ahora Ah, sí. ya. ya. Entonces, para saber qué El- qué tipo de alumnos se está enfrentando el instructor, cómo puede trabajar con él, si es También. visual Eso o también lo puede exigir, por ejemplo, un club aéreo que si quiere este servicio, en también generar un programa ya efectivamente escáner del piloto alumno, de cómo claro. está, porque eso no es punitivo, estamos hablando de cómo No, claro, está la persona, cómo ¿ya? poder cómo saber cómo trabajar con esa persona. Ese escáner, ¿te fijas? Y también entregarle este feedback, por supuesto, de forma bien filtrada, porque también hay que resguardar los datos de los jóvenes, Claro. ¿ya? De cómo poder, porque ¿cuál es el fin último? Es poder potenciar el desempeño. Es el fin último. Y efectivamente lo que hace el psicólogo aeronáutico, lo que hace es apoyar a los pilotos alumnos y también apoyar a los instructores en términos de aprendizaje. También, justamente, ¿te acuerdas, Joseph? Bueno, hace mucho tiempo se ocupaba mucho algunos test para medir el aprendizaje, si eran, ¿te acuerdas? No sé, Cristóbal, kinestésico, Sentido auditivo, visual. no sé si lo vieron esos test, pero hoy en día esos test están obsoletos, ¿ya? Están obsoletos, entonces no tienen una validez científica. Entonces, nosotros Importante no eso. tenemos un estilo de aprendizaje, sino más bien Claro. ocupamos todos los estilos. ¿Por qué? Porque, o se acuerdan antiguamente cuando se decía que ocupamos como, no, en Einstein ocupaba el 10% del cerebro, ¿se acuerdan de Sí. eso? Antiguo, súper Mm. antiguo. Eso es un neuromito, o sea, está comprobadísimo que eso es un neuromito. ¿Por qué? Porque ocupamos el 100% del cerebro, todos. O Entonces, la sea, idea es cómo el psicólogo te puede, Perdí mi bueno, esperanza. algunos, pucha, no el yo que creía en la 100%, película Lucy, ¿te era fijas? pura Pero mentira. acá lo importante es cómo guiamos, cómo vamos guiando para poder al final generar un aprendizaje significativo y especialmente a través de las emociones. Ustedes saben que hoy en día el mundo de ustedes, el mundo operacional, ya se está trabajando en talleres con gestiones de la parte emocional, Claro. porque las emociones repercuten en la toma de decisiones. Entonces, hoy en día ya las empresas están incorporando toda la parte de neurociencia y gestión emocional, que es un tremendo capítulo ese para poder hablar. Mm. Tenemos que hacer una temporada entera para hablar. Eso está bueno. Está bueno. ¿Eh? Oye, si es que me llama mucho la atención los estudios o por dónde en verdad se hacen. Porque yo me acuerdo cuando postulé a una de las líneas en Chile que tuve que dibujar un hombre bajo la lluvia. Oh. ¿Es antigua O también o sea, no? perdón, la consigna es una persona bajo la lluvia, no un hombre. Bueno, una persona bajo la lluvia. Oh, Es ¿cómo una- quedaste, weón? Estoy reprobado, ya cagué de una. claro. Y yo decía, pero ¿para qué no Eso sigue entiendo? siendo válido paso, ¿no? Ya está obsoleto también. Claro, lo que pasa es que esos test son test proyectivos. Pero bueno, ahí no puedo quizás hablar si son buenos, malos. ¿Por qué? Ah, Porque quizás hay algunas empresas que lo ocupan y bueno, obviamente miden cierta característica que es muy importante para el mundo aéreo. Pero Y claro, ahí no, a lo que voy es que me llamaba mucho la atención en cómo te evalúan, sí, me imagino cómo te sacan la película o la foto, como quieran decirle. exactamente. Entre eso o lo de las manchas, también lo hice. El test de El test de Rothschild, Rorschach también lo hice. Entonces las me preguntas llamaba mucho la atención. Y el MMPI, creo que se llama, que es el de de la personalidad personalidad, múltiple, ¿o no? que son totalmente. como 500 preguntas iguales, Ese. Para pero descartar diferentes. la patología. Mm. No, Sí. lo encontraba Es que loquísimo como el trabajo de tu área, de ¿Mm? cómo en base a eso te sacan la película completa. Exactamente, sí. Hoy en día ya con la tecnología que tenemos, Cristóbal, ya los test también están siendo validados, tenemos ya baremos chilenos para los test psicológicos, porque antes siempre nos comparamos con Europa, con los españoles, y hoy en día ya tenemos test ya validados con nuestra población. Entonces, efectivamente, a los psicólogos nos sirve medir científicamente qué está pasando en la psiquis de cada uno de ustedes. Por eso no se enojen los pilotos que están viendo que a veces les tomamos tantos test, pero al final esos test resguardan la seguridad operacional, que Claro. eso es lo importante. Sí, pues. Yo me acuerdo, yo estuve 2 días en test psicológico cuando Sí, pues son postulé. 2 días. Y en otra aerolínea afuera,
Tuve 4 sesiones de Oh, agotador. Claro, eso era exactamente, sí, era realmente, era agotador, porque tampoco es sabéis bien cómo agotador. abordarlo, no No, Sí, tenía pues, idea. es que no voy cómo Sí, po, preparar, o sea, cómo estudiar eso, claro. no se puede estudiar esa cuestión. Oye, Entonces, no, totalmente, mm, totalmente. Pero ahí uno también va midiendo, porque si tú dices ya, por ejemplo, una persona que se cansa mucho con los test psicológicos, entonces algo está pasando con que se fatiga rápido claro. esto frente a muchas. era el cuarto día, igual justificable. Ahí ya, claro, ya Oye, era a ver, demasiado. 4 días a las 3 de la mañana haciendo test No, psicológico. too much, no, too much. Sí. No, pero sí es importante, especialmente los jóvenes que nos puedan estar mirando, que el ser piloto conlleva mucha responsabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen que tener igual una vía de mucho autocuidado, porque hay que cuidar el cerebro cuando uno estudia, especialmente cuando uno es joven. Entonces, yo por lo menos creo en eso. Yo para que me conozcan un poco, yo creo mucho en la neurociencia, me baso mucho en la parte biológica, entonces si no cuidamos nuestro cuerpo, especialmente el cerebro, que es el motor de las decisiones, bueno, obviamente empiezan a ocurrir fenómenos que nos empezamos a enfermar y por eso el mundo de la psicología lleva un poco a hacer estos briefing a ustedes para que efectivamente tengan otros lentes del vuelo. A Claro. eso también llevamos un poco la psicología. Oye, Paz, volviendo un poquito a eso que mencionabas tú de los, bueno, de los jóvenes, o va dirigida mi pregunta a las personas que están comenzando ¿Mm? en la aviación, relacionada con la instrucción de vuelo. ¿Qué observas tú hoy en los jóvenes que te llaman la atención? ¿Cómo son, son generacionales? ¿Tienen una actitud distinta? ¿Son más atrevidos? ¿Son menos ansiosos? ¿Son más ansiosos? Los jóvenes ¿Sí? hoy me ha pasado, a ver, viendo un poco las generaciones, nuestra generación, ¿ya? Nuestra generación es una generación más autoexigente. Tú no, Cristóbal. Nosotros, Yo estoy en la mitad, soy un upper. no, totalmente, pero con la generación nuestra, Joseph, es una generación súper autoexigente. Y llegamos a sufrir por la autoexigencia, que si no logramos las cosas, no, es como, hay un tema como de sobreexigirse, pero ya extremadamente. Pero en cambio los jóvenes, hoy en día que me doy cuenta, no tienen ese mindset, no lo tienen. Tienen una mirada como que, oye, cada día se puede resolver es como por el día, van viviendo el día. Y eso, Más relax. eso me doy cuenta cuando yo los atiendo, ¿te fijas? No, no hay una, ¿por qué? Porque yo cuando, oye, yo no solamente atiendo jóvenes, atiendo también gente a veces desvinculada, gente con 20.000 horas de vuelo, atiendo de todo. Y me doy cuenta que, claro, el piloto que es mayor está como, ya paz, ¿y cuándo la sesión? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo acá? Entonces, Claro. en cambio, los jóvenes son como, ya paz, oye, vamos a tus tiempos, dime cuándo tú tienes tiempo. Pero yo que soy esa generación exigente, no, no, no te preocupes, el sábado a las 8 de la mañana, porque tengo que cumplir Claro. con eso. ¿Te fijas? Pero los jóvenes en sí van resolviendo el día a día, pero sí me he encontrado con un fenómeno que efectivamente lo he evaluado científicamente, y ahí yo creo que ustedes también pueden compartir ese, no sé si lo han visto con otros pilotos, pero tiene que ver con el tema de la frustración. Mm. Sí. Se frustran más rápido. Poca tolerancia a la frustración. Eso es, cuando se equivocan. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir algo. El otro día estaba haciendo una capacitación y es muy interesante hablar de esto, del teléfono, Sí, bueno. que esto puede ser una fortaleza, pero también una gran amenaza para el mundo aéreo. ¿Y por qué? Porque efectivamente esto genera drogodependencia emocional. Absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar en redes sociales son chispazos Conectado, de sí, pues. dopamina. E igual que se ha visto que es lo mismo que la drogadicción. O sea, mientras más esté en las redes sociales, más dopamina. Dejo el teléfono y a los 5 minutos los necesito. ¿Por Claro. qué? Porque necesito esa sensación. Entonces, si los jóvenes
que están estudiando un curso vuelo, están claros que van a operar una aeronave que llevan vidas, en que hay mucho riesgo, en esto, si tienen malas prácticas, puede generar siendo un gran distractor y un gran enemigo. Entonces yo creo que más adelante quizás esto va a estar normado porque los jóvenes, algunos, se quedan pegados viendo redes sociales y Sí. no hablan, no llegan a hablar con las tripulaciones, sino más bien prefiero mirar el celular. Claro, no hay interacción. A nosotros, Exactamente. bueno, no sé si la aerolínea general, por lo menos la que estamos trabajando actualmente, uno de los pasos incluso de la checklist, Mm. dejarlo desconectados los Equipos personales. equipos personales. Total, ¿te fijas? Entonces, para Mm. que eso es súper importante para los que son más codependientes al teléfono, que estén claros, que tengan conciencia o que tengan hábitos mucho más sanos, porque al final el estar todo el día generando esa codependencia, al final la atención, ¿qué pasa con la atención? Se empieza Empieza a a, desviar. ¿cachai? Y la atención para usted es fundamental. Claro, y eso, bueno, y la adicción a las redes sociales y todo, y saber que van a pasar horas y horas arriba de un avión donde no Sin vaya a tener saber, acceso a claro, eso. desconectados Y de su ¿Y mundo. qué sí, puede pasar ahí, Cristóbal? Mira, qué bueno que dijiste eso. ¿Qué puede pasar? Porque si yo ya sé que esto no lo tengo, ¿qué va a pasar? Empiezo a divagar claro, involuntariamente. ¿Y eso qué genera? Que la Ansiedad. atención no distracciones, esté en lo esencial. claro. Mm. Entonces ya desde pequeños tienen que entrenarse de tener hábitos sanos, saber que esto es un rato, no estar todo el día. ¿Por qué? Porque es difícil como desconfigurar un hábito. Lo que pasa es que es complejo el tema y yo creo que va a ir escalando conforme a los años porque la realidad de la pantalla, la realidad del teléfono, el iPad o whatever, está cada vez más metida en el día a día. El mismo tema de la inteligencia artificial, que Claro, también es un arma de doble filo y que también va a ir subiendo y increciendo en la Sí, o realidad. sea, Entonces yo va creo que siendo parte ya de muchas la, cosas. la formación que tenéis que tener y la fuerza mental, en cierto sentido, que tenéis que tener para poder autorregularte, o tú como papá regular a tus niños o lo que sea, total. para escapar de ese patrón, yo creo que va a ir siendo cada día más complicado. Total, total. Hay muchos estudios que hablan que efectivamente, como te decía, estos chispazos de dopamina, hay un fenómeno que es el miedo a perderse algo, que hoy en día la gran Marian Rojas Estapé, no sé si la ubican, gran psiquiatra española, ya que tiene varios libros, los invito a los que nos están escuchando ustedes que YouTube, Marian Rojas Estapé, ella hace unas conferencias muy buenas respecto a la neurociencia y cómo hoy en día nos puede afectar la tecnología también. ¿Por qué? Porque también podemos caer en la complacencia digital Claro. y eso atrofia el cerebro. ¿Te fijas? Porque tú me puedes decir, ya, grandes simuladores está bien, súper bien, obviamente, porque ahí revivo un poco, el cerebro va generando experiencias a través de estos simuladores. ¿Para qué? Que cuando pase el evento sea automática la reacción. Perfecto. Pero si una persona codepende mucho de la parte digital, también va generando que se atrofie el cerebro. ¿Por qué? Porque yo no hago que se esfuerce el cerebro en tomar decisiones porque esto lo soluciona. ¿Cachai? ¿Para qué voy a sumar yo mentalmente si sé que esto suma? El amigo ChatGPT, del Claro, cual me po. declaro totalmente culpable. ¿Te También. fijas? Sí. Eso, Mm. entonces, eso es como yo creo que un muy buen tema y hay que hacerlo conciencia, porque hoy en día ya el mundo no sé, el estudiar, no sé, en Estados Unidos, donde están ustedes, hay algunos colegios que ya están cortando con el tema del teléfono, o sea, a cierta edad ya no más, o sea, Sí, y porque he leído que algunos inclusive ponen inhibidores de señales. Creo que imagínate. en Chile ahora estoy Entonces, por lo seguro mismo, que porque ya esto van a puede ser cortar una eso. amenaza si no tienes madurez, porque cuando hay madurez tú sabes que esto ya un rato nomás. Claro. Pero piensa que los jóvenes, el lóbulo prefrontal, que es donde planificamos, tomamos decisiones y tomamos atención, madura a los 25 años.
Por eso los jóvenes tienen conducta más temeraria y el autocontrol no está desarrollado. Hay pasado 30 años y todavía no te madura, yo sé. Pero hay algunas personas que, claro, nunca maduran en lo Medio bueno que atrofiado, pues, son. weón. Bueno, madurar es para la fruta, weón. Claro, ¿te fijas? Ah, Ya, bueno. súper. Oye, ¿te parece si vamos un poquito más a La Paz? Quiero saber, ¿cuál fue tu motivación de por qué te Ya, fuiste por el mundo organizacional versus lo clínico? ya. Porque me A imagino ver, que también va a haber gente estudiando psicología o que esté interesado en el mundo, entonces quizás les puede servir también. oye, súper buena tu pregunta. Oye, yo les digo a cada rato, súper buena tu pregunta. Como si lo hubieran soplado. Está por formato. Súper buena tu pregunta. Lo que pasa, ¿sabes qué? Me ha escrito varios psicólogos que les tengo que escribir en mi Instagram, porque me dicen, Paz, oye, tú haces clases de psicología aeronáutica porque hay muchos psicólogos interesados en aprender de este mundo aeronáutico. Y según tu pregunta, el por qué el mundo organizacional y no el clínico, porque hay que tener, como se dice coloquialmente, hay que tener pasta para el mundo clínico. ¿Ya? Porque ahí uno ve mucho el tema de trauma, fobia, Como cuero chancho. acompañar a los Mm. pacientes. En cambio, el mundo organizacional, para mí, por lo menos, mi percepción, ¿ya? Es un mundo que se mueve más, donde uno puede trabajar con competencias, capacitación, selección. Entonces, no está tan encasillado en este mundo más de estar con un paciente en sí. Ah, ¿Se fija? Entonces, por eso yo me fui a este mundo donde pude también desarrollar varias cosas, como el coaching, selección, capacitación y, bueno, y varios otros aspectos relacionados no solamente con el mundo aéreo. Así que me ha abierto como muchas puertas al mundo organizacional. Y yo eso lo vi desde chica fui como visionaria. Y aparte también porque la psicología organizacional, claro, o sea, está mejor remunerada ah. también. Yo me hubiera ido por esa área también, entonces. Sí, totalmente. Así que muchos eligen esa área y entretenido, po, porque al final igual, imagínate, ver la cultura de una empresa, asesorar también a las empresas, a las personas, cómo también pueden trabajar. O sea, hay un montón de trabajo, de tareas que un psicólogo organizacional puede hacer. Y aparte que te fuiste por un área que también, si bien hay más psicólogas como tú preparadas y que son tremendamente clever, que igual sigue siendo un nicho muy específico y Mm. también en cuanto a la cantidad de profesionales que se dedican a lo tuyo. Entonces también tengo una suerte como Total. de buen nicho en cuanto Hay a grandes elección. psicólogas aeronáuticas chilenas, pero grandes, que son muy buenas psicólogas aeronáuticas. De hecho, son, como hablamos antes de la reunión que estamos, efectivamente son contadas con los dedos, pero grandes psicólogas aeronáuticas que están en líneas aéreas, ¿ya? Y también en el mundo militar y del Estado también. Claro. Yo me imagino que las empresas que te toman estos test cuando tú postuláis eh, son empresas que se dedican al área principalmente de psicología aeronáutica o puede ser una empresa cualquiera consultora. Cuando quieren, Cuando tú postuláis, por ejemplo, no sé, cualquier línea aérea en Chile, te dicen ya, Claro. tienes 2 días de psicológico en Rosario Norte o en donde sea, en cualquier parte. ¿Esa empresa a la que tú vas se dedica a la aviación o puede ser una empresa no, cualquiera? es una consultora que trabaja para varias marcas. Ah, Ah, ya, ya. no es específicamente No hay aviación. ¿No? Lo que pasa, Mm. obviamente, deben tener algún briefing ellos que y deben tener años en experiencia en el tema, pero no es de la parte aeronáutica. O sea, ya. ellos deben tener distintas marcas que también cubren con esos clientes. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, Oye, Una duda total. que quería saber. para que la gente también conozca un poco más tu empresa, ¿cómo, cómo contribuye directamente al safety tu empresa? Perfecto. Muy buena tu Mira, pregunta. muy buena tu pregunta. Excelente tu pregunta, Joseph. Mira, yo creo que efectivamente, mira, les voy a comentar algo. Psicoaeronáutica Chile, el nombre es, yo por qué puse ese nombre a mi empresa. Psicología, por supuesto, porque me encanta lo que hago, ya que es el ayudar. A mí me gusta, yo tengo mucho el perfil rescatista, muy Mm. rescatista, o sea, me encanta ayudar, ¿ya?
Yo soy, no sé, pues me pueden llamar y yo, oye, voy y te Vamos. ayudo. Así, desde muy chica fui así. Aeronáutica porque es mi pasión y Chile porque amo mi patria. Entonces, mi nombre de mi empresa lo creé bajo esos tres conceptos. Y efectivamente, Psiconáutica Chile contribuye a la seguridad porque parte de los modelos de factores humanos, una barrera en la seguridad es la capacitación. Y eso justamente mi empresa lo que hace, fomenta, promueve que las personas se conozcan y efectivamente trabajen de forma armoniosa en pos de la seguridad operacional. Por eso. Perfecto. Eso para que lo sepa nuestros amigos también que estén interesados también en contactar a La Paz, por la parte empresarial, digo yo también, no solamente en la formación de pilotos. No, tengo otros clientes también que me llaman y que no tienen nada que ver con el mundo aeronáutico, pero también con otras empresas que también trabajan con riesgo en sí. Claro. Y tengo una pregunta importantísima que la quiero hacer hace mucho rato. A ver, ¿qué pregunta? No, mentira. Después de que sacaste tu título de psicología, ¿nunca quisiste Mm, volver a postular para ser tripulante? No, porque yo, acuérdate que de ahí me fui a Holanda, me fui con mi familia Eso. y ahí totalmente perdí el rastro. Ahí ya dije, bueno, y después de eso, automáticamente empecé a trabajar en una institución militar. ¿Y viviste en Holanda? Sí, viví en Holanda. Qué lindo, qué Sí, lindo. viví en Holanda con mi Ah, familia, Ah, así que está me escénica. devolví, eso sí, no, no en el tiempo porque eran 2 años, y yo me devolví por amor. No. No, y mira, y mira, Te perdiste no hay ningún amor, los ese es el coffee shop, problema. ¿y la el perrito que Heineken. está ahí? No resultó, pues, Qué lindo el pero amor. lo hice, Sí, claro. Y después te hiciste Bueno, auto-coach y ahí seguiste adelante. exactamente, por eso. Me fijé, una psicoterapia que yo me hice. Una sí. autopsicoterapia frente al espejo. Exactamente. No, y súper bien porque al final uno tiene que atreverse. Mira, uno en la vida y también los que nos están escuchando, uno se puede equivocar, uno a veces toma decisiones impulsivas, pero bueno, así es la vida y uno va aprendiendo como tiene que aprender, si no hay, no hay instrucciones Exacto. para vivir. Entonces, pero de alguna forma, en sí, mi historia como psicóloga, claro, o sea, yo empiezo a trabajar y de ahí yo empiezo también a indagar distintas áreas y empiezo a estudiar mucho, porque yo en el colegio no era muy buena para estudiar. Somos Yo tres. no fui matea, no fui destacada tampoco. Imagínate, a los 17 años salgo del colegio, entonces no era tan madura. Entonces, ya con el tiempo, cuando empecé a madurar, ya claro, empecé a estudiar y a hacer otras cosas. Ahí los perdí, no sé qué pasó. Sí, algo pasó. Algo pasó. Yo a ser haciendo las suyas como siempre. Eso. Nada que Pero hacer. Oye, muy parece linda frase. Recuerden, si que. quieren, voten H2 para Paz, alcaldesa de Vitacura. No, mentira. Ya, Pero por entonces, supuesto. sí, claro. A Ahí, mí me 100%. encantaría, oye, y ojo, ¿sabes qué? Si a mí me dijeran, Paz, te regalamos, no sé, otro título, ¿qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría ser abogada, no sé por qué. La Por tu, justiciera, La me justiciera. moviliza la injusticia a mí. por tu Esa es motivación la Eso, que. de ayudar, pues. Sí, a excelente. mí me encantaría. Oye, bueno, en nombre de Joseph y el mío ya estamos ya casi cumpliendo Oye, pasó nuestro así blog. la hora. Te lo Así se dije, nos pasa ¿viste? Muy todas las rápido. semanas. Todas Oye, las yo hablé semanas. tanto y oye, pero estuve entretenida, ¿no? Sí, yo Sí, lo por pasé muy supuesto. bien. Yo lo pasé muy bien. La verdad, Todos lo pasamos bien. hablar de temas que no son cotidianos, o sea, que son Claro, cotidianos para nosotros, pero que no conocemos la parte técnica Claro. perfecto. de eso. Entonces, Oye, y hablé poquito, no, sí, te van a llegar más llamadas y te van a llegar más invitaciones, así que no te preocupes porque no, nos, no- poquito. nos dejaste hartos temas ahí en el tintero. Nos gustaría profundizar también. Nosotros en los capítulos anteriores hemos hablado mucho de factores humanos y CRM Ah, sí, sí, los he visto, desde el punto de sí, vista del piloto, que no es, sí, no es tan Y, profundo como el que y, y, probablemente podáis sí, tener tú. Y lo tenemos he visto. prometido un capítulo de eso. y es mucha gente que pregunta eso del factor humano. Muchos auditores, pilotos, no pilotos.
le gusta Sí, la aviación, entonces hay mucho que hablar de eso. Sí, pues porque cada vez va, como dijimos al principio, cada vez va tomando más fuerza en todo el área profesional Bueno, aeronáutica y todo, así que y después perfecto. seguramente, como pueden salir más preguntas de nuestros queridos amigos auditores que quieran hacer La Paz, las podemos poner en Instagram también, vamos generando otra instancia para poder tener un nuevo capítulo con La Paz. sí, vamos a filtrar las preguntas, sí, porque nuestros auditores algunos son muy creativos. Así que No, y vamos, que pueden también decir qué les gustaría hablar sí, también. Por supuesto, eso, Recuerden que podemos hablar de neurociencia. Estos son espacios igual educativos. por A supuesto. mí- o sea, yo lo he pasado, pero súper bien. Lo podemos pasar bien, pero también aprender, porque es rico aprender también. esa es la idea, ir Esa es aprendiendo la de idea. forma relajada, de la forma de Relajado, nuestro podcast. total. Entonces, sí, seguramente después de cuando lancemos este capítulo, que va a salir mañana viernes, ¿Mm? ¿verdad? Sí. Mañana viernes, en algún momento de la semana, nosotros siempre subimos un cuadradito haciendo preguntas de qué les gustaría saber o qué les gustaría profundizar más del último capítulo del que hablamos, que va a ser este. Entonces, de Perfecto. ahí van a salir varios temas. Joseph seguramente Súper. te los va a mandar y para preparar un capítulo, yo creo que uno o dos capítulos más durante la segunda temporada que es este año. Así que, No, ningún problema. Ningún problema. Yo por lo menos, si Coronautica Chile los apoya, yo de verdad los felicito que dos pilotos estén invitando al mundo de la psicología también para que las personas que nos están escuchando también logren familiarizarse y también resignificar un poco el rol del psicólogo. Así que les agradezco enormemente lo que me hayan malo de la invitado. película. Esa. Yo les agradezco No, Vamos a hacer enormemente un porque esfuerzo, pero no no prometemos nada. entendimos porque nada. se resignifica el rol Sí, del psicólogo. bien, bien, Entonces, bien. para que seamos más cercanos los pilotos, y les agradezco enormemente por esta invitación. Lo pasé increíble, se pasó, pero súper rápido, y eso significa que lo pasé Estuvo bueno. súper. Así que Súper. bueno, ahí Joseph te va a pedir todos los datos que queréis que pongamos nosotros en nuestras publicaciones y en las redes sociales para que nuestra Perfecto. para que nuestros Sí. auditores puedan contactarte cualquier cosa si tienen dudas No, y me directas o lo que sea. estoy en Instagram, Súper, psicoronautica-chile. súper. Exacto. Así que esperamos un poquito. Bueno, ya eh, Esperamos un está poquito un que poquito. llegó una invitada que no esperábamos. No te preocupes. Esto es como un vuelo, pues, Sí, Cristóbal. pues Hay no, un tiene que innovar. Pero aquí Joseph está solucionando el que nos tema. ve tiene que saber Ando, que esto es como un vuelo, ocurren imprevistos y uno tiene que, por supuesto, ir solucionando. Así es la cosa. Así que, oye, pucha, de verdad, en nombre de Joseph, mío y del equipo con el que hacemos esto, que somos muchos. Te queremos dar las gracias por haber estado hoy día con nosotros. De verdad lo pasamos muy bien, aprendimos mucho, que era la idea del capítulo de hoy. Y nos estaremos viendo, yo creo que más temprano que tarde. Perfecto, Así que excelente. ahí te vamos a Ex- dejar extendida la invitación. Yo les quiero agradecer enormemente, de verdad. Estoy muy contenta cuando Joseph se comunica conmigo. eh, Inmediatamente le dije que sí. Así que yo les agradezco el espacio, que la psicología sea parte también del mundo de los pilotos y que nosotras también seamos un aporte para usted. Así que muchas gracias por invitarme. Por Ya, favor, gracias, Paz. cuando quieras. Ya, pues, ahí estamos hablando. Entonces, muchas gracias por Muchas haber Que estén estado bien, gracias. con este par de servilletas. un abrazo desde Abrazo Chile. grande. Gracias. Chao, Oye, chao. oye, ¿qué te pareció este programa, querido amigo ¿Corto? mío? ¿Corto? Sí, 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 dale Sí. nomás. Pero aquí ¿Sí, corto? te voy a poner para que te despidas. ¿Corto? Sí. Sí, dale nomás. Ahí te llamamos Ya, de nuevo. listo. Bye, Ok, bye. Nos vemos. Chao. chao, Chao. chao. Claro, sí. No, pero Qué te espectacular, pues pareció como decís tú, creo que es un tema que no podríamos haberlo hecho nosotros, sino que necesitamos una profesional tan grande como La Paz, Sí, es con su verdad. Creo que expertise. la información que te da, el cómo lo maneja ella, años de experiencia extraordinaria, de verdad que lo encontré atómico. Creo que nos va a ayudar mucho a nosotros, a los pilotos y la gente en general que nos escucha. Creo que va a ser un capítulo muy, pero muy positivo. Sí. Y como dijimos anteriormente, ojalá que nuestros queridos auditores puedan tener algunas consultas que quieran hacerle a La Paz directo a través de nosotros o directamente a ella en la página que vamos a publicar con este capítulo. Así que así, amigos nuestros, ha pasado una hora más
de aprendizaje de y de buena aprendizaje. onda. Este fue un capítulo de aprendizaje, buena onda, conocer gente nueva, nuestra segunda invitada ya Exacto. del podcast La segunda temporada. de la segunda temporada. El siguiente capítulo nosotros vamos a responder las preguntas que les dejamos en Instagram, o sea, perdón, las preguntas que ustedes nos dejaron a nosotros en Instagram, y después al siguiente la idea es ya empezar a involucrar a distintas personas. Exacto. Potters y cosas que tenemos en carpeta. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo pasamos muy, pero muy bien. Como siempre, si tienen algo que comentar, comenten, déjenos su like, compartan, síganos para que esto pueda seguir avanzando. Así que eso. Muchas Amigos, gracias. Nos amigos, vemos. muchas gracias. Un plano a Joseph. See Besito. ya. Sí.